Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este webinar en el día de hoy. Realmente nos sentimos muy complacidas y agradecidas por la invitación del INEC para estar yo como moderadora en esta ocasión con este tema tan interesante dentro de este ciclo de videoconferencias, de conferencias Panamá 200 años, porque se hace dentro del espacio que nos da la conmemoración al bicentenario de la independencia de Panamá de España. Así es que hoy tenemos un tema sumamente, como todos los temas que han sido muy interesantes, que lleva el título Raza y Etnicidad en Panamá. Vamos a tener dos extraordinarios invitados, que van a estar con nosotros el día de hoy, exponiéndonos sus conocimientos, sus ideas, haciendo este intercambio tan interesante de este tema, que esto en especial dentro de esta conmemoración se hace tan importante saber nuestros orígenes de nuestro país, nuestra génesis, cómo ha sido esta construcción social, económica, política, los movimientos migratorios que han ejercido tantas influencias en la forma de nuestro gobierno, de nuestra democracia, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura. Entonces, esto va a estar muy interesante escuchar los expositores en el día de hoy. Le damos las gracias al doctor. En primer lugar, vamos a tener al doctor Marcus Johnson y luego nos va a hablar el doctor Osvaldo Jordán. Les recuerdo, una vez las dos exposiciones, vamos a tener un intercambio de preguntas y respuestas. Espero que el tiempo nos dé para abordarlas con los expositores. Y vamos a iniciar con la presentación del doctor Marcus Johnson. El doctor Marcus Johnson, PhD, obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas en Princeton University en junio del 2017. Fue President's Postdoctoral Fellow en la University of Maryland College Park y ahora es profesor de Ciencias Políticas en la University of Maryland. Se dedica a investigar el papel de estructura e identidad racial en la política de América Latina, sus proyectos Electoral Discrimination, the Relationship Between Skin, Color and Vote Buying in Latin America, publicado en la revista World Politics, y Social Stratification, Target, Reform and Political Violence, Theory and Evidence from Colombia, estudian las consecuencias de las desigualdades raciales en la calidad de la democracia y la representación. Actualmente trabaja en su libro Racial's Democracy, The Electoral Salience of Race in Latin America, el cual presentará un análisis de la evolución de la democracia panameña desde la movilización de la comunidad negra en las elecciones de los 40 y 50 hasta la desmovilización de identidades raciales en los comicios del siglo XXI. Además de investigar, el doctor Johnson tiene pasión por la enseñanza y usa sus cursos para preparar la próxima generación de ciudadanos e investigadores para enfrentar críticamente a los problemas sociales. Entonces, con ustedes, el doctor Johnson. Bienvenido al INED y al Tribunal Electoral. Gracias. Qué lástima que no podemos estar juntos cara a cara en Panamá, pero desde Nueva York mando mis saludos a todos. Muchas gracias a INED, a doctor Salvador Sánchez, a ti, directora Mirta, y todos que me invitaron acá por esa oportunidad. Si me das un momento, voy a compartir mi pantalla. Bueno, como dijo en la introducción, estoy ahora trabajando en un libro desarrollando el tema del voto negro en Panamá en comparación a otros sistemas de partidos en América Latina. Y este proyecto está en desarrollo, pues voy a presentar hoy algunas pistas de un voto negro para empezar una conversación. Y después estoy muy emocionado para la conversación con ustedes. Bueno, el motivo de la presentación, el motivo del libro, es esa pregunta. ¿Cuáles son las condiciones que la raza importa a la política electoral? Como un politólogo de origen estadounidense,
Es muy fácil para asumir la validez de esta pregunta. Cuando vine a Panamá por la primera vez en 2014, llevé esta perspectiva en la mente. Panamá es un país con raíces afrodescendientes, siguiendo el censo de 2010. Casi 10% de la población se identifica como negra y hablando a mucha gente era una estimación muy baja del porcentaje actual. También la histórica presencia racista e imperialista de mi país en el territorio panameño todavía tiene sus legados en la memoria de panameños vigentes. Pensé que aquí en Panamá encontraría la movilización marcada y distinta de afropanameños. Pero los resultados de mis investigaciones me llevó a unas conclusiones más complejas. La política panameña es un crisol de razas que refleja las múltiples identidades y raíces de su población, y no ves ni en el discurso de los políticos ni de los votantes afrodescendientes una fuerte influencia de intereses étnicos. Más, al otro lado, sí se ve pistas de la estructura de desigualdades raciales históricos y contemporáneos que influyen la forma de política que hacen en las comunidades con bastante presencia negra y en las comunidades blanca mestiza. Voy a desarrollar este tema más en unos minutos. Primero, es importante ver la política panameña en relación de las dinámicas de política de identidad en otros sistemas sistemas políticos en otros países. Cuando identificamos un efecto de una categoría social, como la raza, la etnia, el género, en el entorno político solemos buscar una o dos pistas. La primera, buscamos evidencia de una conciencia distinta de miembros de diferentes categorías sociales. Y, por ejemplo, podemos buscar preferencias sobre partidos, candidatos, políticas polarizadas por raza. El otro punto que buscamos es evidencia de que los políticos y líderes sociales movilizan estas identidades como una estrategia de ganar votos y actualizar políticas distintas. Por ejemplo, propuestas a distintas comunidades étnicas, partidos étnicos, políticos que autoidentifican en distintos grupos para movilizar votantes que comparten su identidad. Y podemos ver en otros países que sí vemos esos tipos de evidencia. Por ejemplo, en mi país, en Estados Unidos, podemos ver, dame un segundo, disculpa. Podemos ver en la gráfica que hay una margen muy estrecha entre el apoyo por los partidos republicanos y democráticos, entre la comunidad blanca en Estados Unidos, una margen muy estrecha a favor de los republicanos. En contraste, hay una brecha gigante entre demócratas negras y republicanos negros, más que 70 puntos, en contraste a la margen estrecha por la comunidad blanca. Pues aquí podemos ver claramente que hay un impacto fuerte de la raza en la formación de preferencias políticas. También podemos ver la misma tipo de relación en Sudáfrica. Aquí vemos una margen de 40 puntos más o menos a favor de African National Congress Party, por los sudafricanos que son nativos de África, en contraste al apoyo más fuerte de los blancos en el partido de la oposición, Democratic Alliance. Y también podemos ver en un vecino en la región, en Bolivia, también una fuerte influencia de la categoría etnia en la votación. La gráfica muestra que la probabilidad, por ejemplo, de votar por el MAS eran entre 50 y 60% por promedio, pero en unos años era mucho más alta por las comunidades Aymara y Quechua. Y si usamos estos tipos de evidencia como una base para comparar a Panamá, podemos concluir que no hay mucha evidencia de una conciencia distinta de votantes afropanameños así, en esa manera. Hace 2 semanas, junto con Juan Diego Alvarado, un colega del INED,
Hicimos grupos focales por Zoom con grupos de adherentes de 3 principales partidos políticos en Panamá, el PRD, SD y la Panameñista. Después de una hora hablando de las propuestas de los partidos, los motivos de inscribirse en partidos, etc., concluimos con esta pregunta. ¿Hay algún partido que representa los intereses de la comunidad afro en el país? Por estar en Zoom, pude ver las expresiones y reacciones a todos los participantes. En cada grupo noté las mismas reacciones. Primero silencio, después caras arriba, como estaba pensando, y después frentes arrugados, seguido por 2 respuestas típicas. Sí, se pueden notar diferencias demográficas en las bases de los partidos. Por ejemplo, una mujer inscrita en el panameñismo dijo: el PRD es más afro, el panameñista más rabi blanco, puro fulito de ojos verdes. Al otro lado, 2 participantes del partido PRD dijeron que no notas diferencias en las propuestas de los partidos. Acá en Panamá hay bastante comunidad afro, no hay ni un partido ni pensar, en mi opinión, que esté inclinado hacia un solo rango étnico. Siento que hay bastantes rangos. Otro participante: yo siento que eso no es relevante. Yo lo que siento es que si se va a trabajar por las comunidades, ahí están todas las clases de etnias, tanto negro, mestizo, como sea de la comarca. Entonces, si se trabaja en pro de las comunidades, está trabajando en pro de ellos, sintiendo afrodescendientes. También, entonces, para mí, no es relevante de eso. Y aquí puedes ver que no hay unas distinciones en las preferencias de los votantes. Tampoco ves las brechas gigantes como vimos en Sudáfrica y Estados Unidos en la simpatía de partidos. El gráfico presenta simpatía partidaria por grupos etnorraciales en los 3 partidos en los años 2010 hasta 2018. Y la pregunta era: ¿se simpatiza con algún partido político? Y sí, ¿cuál? Se puede ver durante el tiempo de esta encuesta unas diferencias notables. Por ejemplo, las indígenas tienen una representación 30% más que blancos en el PRD, pero estas diferencias no acercan las brechas en países como Estados Unidos, Sudáfrica ni Bolivia. La simpatía PRDista acerca al 50% por afropanameños, en contraste a 45 y 40% por mestizos y blancos. Una diferencia notable, pero sin mucha sustancia, viendo que simpatía en los partidos es muy bajo. Por promedio es solo 30% más o menos en las encuestas en los años no electorales y sube a 50% al máximo en años electorales. La mayoría de panameños en cada categoría etnorracial no simpatiza con ningún partido. Disculpa. Pues, bajo la norma de conciencia distinta, es evidente que la identidad negra en sí no tiene mucho que ver con las actitudes y preferencias de votantes. Y quizás una de las razones principales que no veamos una correlación entre identidades étnicas y identidades partidarias es la falta de la coordinación de un voto por los mismos partidos. Esta figura muestra la relación entre la media ponderada del porcentaje de votos por partido en sistemas electorales del mundo y el promedio de esfuerzo que el partido dedica a movilizar identidades étnicas. La figura muestra los sistemas de partidos en América Latina en triángulos rojos y podemos ver que en el promedio de esfuerzo que los partidos o los sistemas de partidos hacen para acercar a las comunidades étnicos distintos son muy, muy bajos, en contraste de todo el mundo, donde vemos que hay muchos sistemas de partidos que sí hacen mucha esfuerzo para movilizar distintas comunidades étnicas. En general, la movilización étnica es un fenómeno muy común, pero en América Latina es mucho menos común. Y en Panamá, menos que en Bolivia, que sí está baja en contraste a todo el mundo, pero un poco más en contraste a otros países de la región.
Pues durante los comicios no se propone una oferta coherente y distinta para llamar a la comunidad negra. Y parece que no hay mucho interés en eso, ni del nivel de partidos ni de votantes. Pues ya discuté dos formas de política identitaria, la formación de una conciencia distinta, la movilización de estas identidades por líderes partidarios. En Panamá no vemos mucha evidencia de estas formas de política, pero hay dos factores principales que me llaman la atención y yo sostengo que son las claves de la política afro. Y me imagino importante para estructurar la política indígena, pero esta afirmación está más allá del focus de mis investigaciones y quizás Dr. Jordan puede avanzar a ese tema un poco más. Primero, es importante que no olvidemos la historia predictadora y sus reflexiones en la política contemporánea. Cuando la construcción del canal concluyó, las preocupaciones sobre la composición inmigrante y racial creció. La fuerte presencia de afroantillanos en conjunto con la población afrocolonial nativo se hizo un obstáculo al desarrollo social y económico del panameño desde la perspectiva de líderes sociales. Esa es una cifra de el padre del panameñismo, Arnulfo Arias, en los años 30. Él escribió: no es suficiente para comprender en debida forma el vital problema de la protección de nuestra raza indo-española, problema que cada día se hace más arduo por la inercia tanto de nuestras autoridades, que en muchas ocasiones han apadrinado la entrada al país de razas indeseables, como la ignorancia de nuestro pueblo, que aún no ha desarrollado suficiente orgullo nacional para no mezclarse con elementos que lo inferiorizan. Por eso, vemos con espanto una nube negra de habla inglesa ocupar nuestros barrios de nuestro país, principal ciudad. Como medida de defensa social con miras al mejoramiento de la raza, hay que hacer un esfuerzo en pro de la eugenesia. Y esta cita es muy fuerte, y aunque a partir de allí Arnulfo ganó la presidencia, cambió la Constitución en 1941 a excluir la migración y ciudadanía de grupos poco deseables. Aunque se terminaron las restricciones en 1946, esta política marcó la movilización y intereses de la comunidad antillana. Los políticos de la era notó la influencia y llamaron a la comunidad por afiches como así y advertencias en los periódicos antillanos. Eventualmente, con la creciendo importancia del canal y la para tomar el canal de los Estados Unidos, vimos el bajamiento de este tema en la política. Se bajó la importancia de este bloque de votantes y sus asuntos que movilizaron a esta comunidad durante las 50s y 60s. Pero en esta época vemos la consolidación de un nexo de inscripción partidaria, clientelismo y votación que yo creo aún existe hoy en día. También unos entrevistados me comentaron que creen las raíces xenofóbicas y racistas de Arnulfo Arias sirvió como uno de los motivos por el cambio del nombre del partido desde arnulfismo a panameñismo en 2005. Al final, desigualdades socioeconómicos y estereotipos tienen un rol importante en cómo se hacen los partidos y sus candidatos la política en comunidades negras hoy en día. Primero empezamos con una cifra misteriosa. Inscripciones en partidos políticos son 20 puntos más alta por afrodescendientes en comparación a mestizos y blancos. Pero ya es establecido que los partidos no están acercando a la comunidad negra, buscando el voto negro con propuestas distintas. Anticiparía que las tasas de la inscripción serían iguales, pero no son.
Yo creo que este nexo entre inscripción, clientelismo y votación que acabo de mencionar es un clave. Como las elecciones en las 50s y 60s, hoy en día hay tasas altas de necesidades en comunidades afro, un producto de desigualdades raciales en oportunidades de empleo, ganancias, servicios públicos, etc. Sabemos también que la manera de hacer campaña en Panamá es distinta en barrios populares y barrios de clase alta. Basado en la intersección de estatus socioeconómico y rasgos físicos y identidad negra en Panamá, también se puede ver diferencias estructurales, no necesariamente intencionales por parte de partidos y candidatos. El clientelismo existe en diferentes formas en Panamá, desde la compra y la venta de votos por becas, efectivo, materiales, comida, hasta la oferta de puestos en oficinas públicas, trabajos y contratos. Hace un año publiqué un estudio que demuestra que en Panamá, como en otros países de la región, la práctica de comprar de botas afecta más a votantes con piel oscura. Estereotipos sobre las necesidades económicas y la receptividad a la práctica del clientelismo aumentan la probabilidad de que se hacen las ofertas a panameños que tienen la pinta de vender su voto o pedir apoyo. Para resumir, ¿cuáles son las condiciones que la raza importa a la política electoral panameña? Históricamente se animó el voto negro por las condiciones de políticas racistas y exclusivas. Cuando reformó estas leyes xenofóbicas, disminuyó la oferta y demanda a propuestas distintas. Sin embargo, a través de la estructura social se mantiene algo que podemos reconocer como un comportamiento político negro. Y yo voy a terminar con dos preguntas. Primero, me pregunto, ¿cuáles son los legados de los primeros candidatos de mandatos de Arnulfo Arias? Y la segunda, ¿cómo se mantengan disparidades en inscripciones sin propuestas categóricas? Y estas preguntas me llaman la atención para seguir a buscar la influencia de la política negra en Panamá. Pues yo voy a concluir ahí. Bueno, muy interesante la exposición del doctor Marcus. Les recordamos a todos los participantes que esta y todas las conferencias que se han dictado por el INED se encuentran en el canal del INED por YouTube, así que quienes quieran volver a verlas o si se han perdido alguno dentro del ciclo, pueden acceder y ver estas conferencias. Recuerden anotar si tienen preguntas al doctor Marcus y al expositor que viene a continuación, cuando culminemos con la segunda exposición para que hagan sus preguntas y sean absueltas. Vamos a leer muy rápidamente la hoja de vida. Bienvenido, doctor Osvaldo Jordán Ramos, bienvenido al INED, bienvenido al Tribunal Electoral. Estamos muy orgullosos de que esté aquí también con nosotros el día de hoy. El doctor Osvaldo Jordán Ramos, PhD, completó sus estudios en Ciencias Biológicas en la Universidad Estatal de California y obtuvo maestría en Estudios Latinoamericanos y doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Florida. Gainesville ha impartido cursos en diferentes universidades y trabajado como investigador, gerente de proyectos y consultor en diversas instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, enfocándose en la formulación de políticas públicas para la gestión de las áreas protegidas, adaptación al cambio climático, participación comunitaria y reducción de la vulnerabilidad desde una perspectiva de derechos humanos. Actualmente es director ejecutivo del Centro Regional Ramsar para el Hemisferio Occidental, organismo internacional con sede en la República de Panamá, dedicado a la investigación y capacitación sobre humedales en más de 30 países de las Américas. Bienvenido, doctor. Saludos a todos y a todas y muchas gracias especialmente al INED y al Tribunal Electoral por esta oportunidad de compartir este espacio con el doctor Marcus Johnson, que me honro en conocer a través de esta actividad que nos está presentando esta fascinante investigación, que es un poco un seguimiento a un interés que ha existido por estos temas de raza, etnicidad y política en Panamá
desde hace cierto tiempo. Puedo pensar en los trabajos de Thomas Pearson, Frank Robinson, Marixa Lazo, Michael Conniff, ¿no? Pero básicamente es un tema que no se agota, porque es muy claro que Panamá es un país de una extraordinaria diversidad, pero quiero argumentar en la presentación mía con un nivel de conflictividad latente que a veces nos cuesta entenderla y nos cuesta aceptarla, pero que es real. Entonces creo que tengo la posibilidad de compartir la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Va a compartir la pantalla. Exactamente, entrar a la presentación. A ver, compartir. Perfecto, vamos un poquito más adelante, o más atrás, mejor dicho, y vamos a hacerla más grande. Bien, perfecto. Yo voy a centrar la presentación mucho en la perspectiva histórica y sobre todo en la conflictividad con los pueblos indígenas, pero voy a tratar también de relacionarlo mucho con las comunidades de inmigrantes y un poco ver también el tema de raza, ¿no? Yo estoy viendo más el punto de vista de etnicidad. Y decía 1821 a 2021 por dos razones. Primero, porque estamos en el marco del bicentenario de la separación de España, y por otro lado porque marca el periodo republicano en la historia de Panamá, donde cambian mucho las categorías legales y la condición luego de salir de la colonia. Entonces, por ese motivo me remonto, gracias a la investigación de Alfredo Figueroa Navarro, a este poema de parte de Mariano Rosemena, que es uno de los pensadores del Panamá contemporáneo, el padre Justo Rosemena, que publica esta poesía donde dice: salve patria amada, tierra peregrina, por 12 camina de uno al otro mar. Plegue que en tu seno vea el mundo reunido, sus frutos tejidos cuanto hay comercial. Y entonces, gozando de lo que la natura brindó con usura a tu posición, extiende tus manos francas, tolerantes a los traficantes de toda nación. Esta pequeña poesía capta mucho lo que es el pensamiento de Panamá en cuanto a temas claves como la inmigración, como el comercio, que se ven relacionados unos con otros, y muy interesante la parte que resalto, donde habla de extender las manos y de la tolerancia. Y esto es lo que yo he llamado en un escrito inédito, que me gustaría publicar en algún momento, el mito de la paz comercial, dentro de todo este pensamiento transitista que se ha enfatizado tanto en Panamá. Hay una derivación que es creer que precisamente por ser un país al que llegan tantas personas de tantos orígenes distintos, somos intrínsecamente abiertos a diferentes culturas, somos intrínsecamente multiculturales y somos intrínsecamente tolerantes. Entonces, eso es algo que creo que debemos examinar con mayor cuidado. Esta poesía es de 1834 y luego cuando Panamá se independiza de Colombia, en el año 1904, se genera nuestro himno nacional que tiene un lenguaje muy parecido. Dice: es preciso cubrir con un velo del pasado el Calvario y la cruz, y que exprese el azul de tu cielo de concordia, la palabra concordia, la espléndida luz. En tu suelo cubierto de flores, a los besos del tibio terral, terminaron guerreros fragores, solo reina el amor fraternal. O sea, en este país abierto al comercio, abierto a todas las culturas, tiene que haber entendimiento y tiene que haber paz. Entonces, es la manera como nuestras élites, nuestros líderes políticos y empresariales imaginan a Panamá. Lamentablemente, en ese mismo momento, aparece un personaje como Belisario Porras, perdón, como Victoriano Lorenzo, que es un personaje que casi que dice una narrativa diferente, ¿no? Pongo como origen del levantamiento armado de Penonomé de 1890 y no le doy un término porque hay gente trabajando ahorita mismo en la parte histórica para tratar de entender qué pasó luego del fusilamiento de Victoriano Lorenzo. Aparentemente no todo terminó allí, hubo una serie de movimientos. Y en esta cita de Olmedo Belluche, un poco describo cómo esta conflictividad venía arrastrando. Posiblemente la conflictividad entre indígenas y no indígenas en el siglo XIX era mucho mayor de lo que conocemos. Lo que pasa es que hemos tenido pocos historiadores haciendo este trabajo. Entendemos que hay algunas personas también en Colombia que le están siguiendo un poquito la pista a esta temática, pero ciertamente existía un nivel alto de conflictividad, porque lo que se da en el área de Penonomé son verdaderos enfrentamientos armados, no son solamente desacuerdos. Un poco más adelante
nos encontramos entonces en 1925, pongo de 1915 a 1925, con la llamada Revolución Thule. Este libro por parte de James Howe, un destacado antropólogo que respetamos mucho, que dice gente que no se pondría de rodillas, Panamá, los Estados Unidos y los Cunas de San Blas, describe cómo se va dando toda esta conflictividad entre los Cunas y el Estado panameño, que termina en un levantamiento lamentablemente violento en el año de 1925. Me parece muy interesante la cita que incluyo, la celebración que se da en 2019 del aniversario de esta revolución en la Asamblea Nacional. O sea, es algo que es debatido en la propia Asamblea Nacional y reconocido como un hecho histórico por los diputados Cuna. Entonces, dentro de todo la construcción, el discurso de comercio, de entendimiento, de inmigración, nos encontramos capítulos realmente distintos en lo que está pasando entre los pueblos indígenas y el Estado panameño. Igualmente, Marcus lo ha descrito muy bien, las llamadas leyes de prohibición de razas que se dan precisamente en este mismo periodo, particularmente hablaban de los asiáticos, sobre todo los chinos, los inmigrantes antillanos, ¿no? De origen afro, y también los semíticos, que es digamos, un capítulo también un poco perdido en la historia de Panamá, digamos, las restricciones a que personas del Medio Oriente, judíos y no judíos, pudieran inmigrar a Panamá. Entonces, dentro de nuestra propia identificación como un país abierto y pacífico, había mucha tensión. A principios del siglo XX había mucha tensión. Parte de lo que quiero llevar y que es mayor materia de mi tesis de doctorado, que quisiera publicar, algún momento me gustaría tomar 3 o 6 meses para escribir todo, y ahora les explico por qué en algún momento no lo pude escribir, porque justo cuando terminaba la tesis de doctorado estallaron los mayores conflictos en Panamá, que les voy a detallar. Pero lo que quiero argumentar es de que desde estos movimientos Cuna y de Victoriano Epernomé hay una conflictividad que continúa hasta nuestros días y que es latente en algunos momentos y en otro momento es muy activa. Voy a pasar esto muy rápido. Un momento clave son los años 50 y 60. George Priestley nos habla de crisis agraria, digamos, de intranquilidad dentro de Panamá. Y luego en el área 9, y no voy a poder profundizar esto, pero es fascinante, se da una serie de apariciones místicas y movilizaciones que tienen unos, digamos, unos visos religiosos y al mismo tiempo políticos entre 1956 y 1962. Gracias al trabajo del antropólogo panameño Jorge Zarzanedas, tenemos alguna información al respecto. Hay movimientos como el de Cerro Tute, la huelga bananera de Puerto Armuelles y el movimiento de Mamatata Mamachí entre 1962 y 1965, que termina declarando una, entre comillas, república independiente de los Nove en aquel momento. Lo que muestra que había un alto nivel de intranquilidad entre la población indígena y la población no indígena en estos años 60. Igualmente, en este mismo periodo tenemos el Plan Veraguas, liderado por la Iglesia Católica, el trabajo de Héctor Gallego, y de esta movilización se genera el llamado Movimiento Nacional Indígena. Esto fue uno de los capítulos que encontré dentro de mi tesis de doctorado que me parecía más fascinante, porque ese movimiento pan-indígena existía en los 70, se fue un poco disipando, luego ya en los 80 aparecía disgregado, pero ellos realizaron una serie de encuentros. Esta foto original, gracias al cacique Camilo Ortega, que aparece en la foto, era un dirigente muy joven, en ese momento que se mantiene vigente hasta el día de hoy, y aparecen personajes como el Cuna, Estanislao López, el Rey Nazo, Lázaro Santana y varios otros dirigentes importantes en ese momento. Entonces, hay un movimiento indígena muy claramente definido. Un poco tratando de relacionar con lo que describió Marcus, si bien hay una conciencia étnica bastante definida, su relación con la política partidista es ambivalente. En el caso de Victoriano Lorenzo sí estaban aliados al Partido Liberal, pero eso se deshace. Entonces casi que ellos operan en un nivel de movilización aparte del sistema político formal. Es precisamente el PRD en los años 70 que los logra incorporar y creo que es la razón que ven los resultados de una mayor alineación del voto indígena con el PRD, pero eso se va también desalineando en los años 90, que es un poco lo que discuto en mi tesis doctoral.
Lo que quiero enfatizar es que en el presente, ya en los últimos 10 años, tenemos que pensar si hay continuidad o si hay cambio. Yo veo mucha continuidad. Aquí les presento a la mano izquierda este artículo fascinante de Rafael Murgas, hijo de Pito Murgas, que estuvo presente cuando todos estos movimientos de Mama Tata en los años 60, que habla de la elección de Silvia Carrera, dice cacique en Ove, relevo de Mamachí, ¿no? Relacionando el liderazgo de una mujer como Silvia Carrera en el siglo XXI con lo que había estado ocurriendo en los años 60. Este otro artículo es mío, ¿acaso usted es Dios para prometer tanto?, donde discuto un poco la conflictividad reciente sobre megaproyectos de desarrollo, tanto en el caso de la represa de Bayano como en el caso de Barro Blanco, y esta frase se la debo un poquito, digo yo, novelada a Francisco Herrera, que luego me aclaró que el estilo Cuna era mucho más directo, ¿no? ¿Acaso? Suena muy hispano, y decían, tú no eres Dios. La mujer que se pone de pie le dice al general Torrijos, tú no eres Dios para prometer tanto. En ese proceso de negociación de acuerdo, los acuerdos para la represa de Bayano. Y como parte también pues, del trabajo de mi tesis de doctorado, documento cómo hubo una pausa en la creación de nuevas comarcas. Las últimas comarcas fueron la de Magungandí Cuna en el 96, Nove Buglé en 1997 y Huargandi en el 2000. Y posiblemente lo que creó mayor desazón entre el Estado y los indígenas fueron los megaproyectos de desarrollo. Ahí pueden ver imágenes de las visitas que hicimos de la oposición que había a varias clases de proyectos, tanto hidroeléctricos como mineros, como turísticos también en algunas zonas. Y de esta pausa, que es como esta desalineación de los indígenas con el sistema partidista, no es hasta hace poco, el año pasado, que se crea la comarca Naso-Terri. Fue una pausa casi de 20 años en el que prevaleció mucho la conflictividad. Y la mayor conflictividad, como todos recordaremos, casi los presentes, porque está muy cerca de nuestro momento de vida, fue entre el año 2009 y el año 2012. Grandes movilizaciones en el occidente del país que bloquearon, que llevaron a grandes enfrentamientos, a la pérdida de vidas humanas, y esta es la razón que no he podido también publicar mi tesis de doctorado, porque yo termino en el año 2010 y no tiene sentido hablar de la conflictividad indígena sin analizar ese periodo de 2009-2012. Ahí fue sobre todo en Panamá Occidental, pero también el resto de la población indígena está muy pendiente de esto. Ahí pueden ver imágenes de la marcha Nove del 2009, incluyendo la visita a la Asamblea Nacional. Pueden ver al rey Naso, en aquel momento Valentín Santana, posiblemente la primera vez que un rey Naso pisaba la Asamblea Nacional. Lo que también considero continuidad ha sido la respuesta un poco divagante del Estado, ¿no? Entonces, en esta coyuntura, la imagen que ven a la derecha es cuando el presidente Ricardo Martinelli visita el área Nove en 2011 y se firma el llamado Pacto de San Félix, creo que se llamaba ese. Recuerdo una amiga que es abogada de Derechos Humanos Internacional, me dice, Panamá es el país de los pactos, que no se cumplen, ¿eh? Pero es el país de los pactos. Entonces hay un pacto de San Félix en 2011, hay un pacto de San Lorenzo en el año 2012. Posteriormente, con la crisis de Barro Blanco, está también presente Juan Carlos Varela, y en el caso de Barro Blanco vuelve nuevamente a resurgir Mama Tata como una fuerza política que tiene otra manera de ver el desarrollo en Panamá Occidental. Bien, al final quiero hacer énfasis en que lo que está en juego es la definición del futuro en Panamá. Si bien tenemos un pensamiento panameño unificado en muchos aspectos, con mucho consenso, también existe disenso y también existen otras visiones del desarrollo. Ese desarrollo metropolitano de la ciudad de Panamá que concentra la población no es necesariamente el desarrollo que es compartido por toda la población. Y por eso me gustó mucho caminando un poco por la avenida central vi este maniquí de un atuendo cuna sobre este maniquí, y me llamó la atención porque básicamente estamos tratando de definir en el futuro si vamos a tener culturas vivas diferentes o si vamos a tener representaciones. En otros países, ya hoy día lo que hay de pensamiento indígena o de otras entidades se convierten en representaciones, no se convierte en un pensamiento vivo.
Lo que pasa es que no es fácil para nosotros acomodar toda esa diferencia de pensamiento y ese es el debate que vivimos hasta el día de hoy. Quería finalizar enfatizando que Panamá vive una situación permanente de violencia estructural y me gusta usar este marco que aprendí de Paul Farmer, médico y antropólogo, pero que viene de otros pensadores. Voy a leer la cita cuando dice: el término violencia estructural es aplicable en aquellas situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas, supervivencia, bienestar, identidad o libertad, como resultado de los procesos de estratificación social, es decir, sin necesidad de formas de violencia directa. El término violencia estructural remite a la existencia de un conflicto entre dos o más grupos de una sociedad, normalmente caracterizado en términos de género, etnia, clase, nacionalidad, edad u otros, en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de las demás, debido a los mecanismos de estratificación social. Yo creo que como panameños observadores de la cuestión social, para nosotros es muy claro que existe estratificación social, que nosotros normalmente interpretamos más a nivel de clase que a nivel de etnia y raza, pero cuando analizamos los números es imposible disociarlo del todo. Eso a nivel diagnóstico. Pero lo que es más importante es lo que eso significa para las personas. Y con eso quiero ilustrarlo con una anécdota cuando hice mi tesis de maestría, que fue mucho antes, que estuve en Boca del Toro, y recuerdo que los maestros se quejaban de los niños indígenas, porque decían que los niños indígenas no aprendían a leer y a escribir con la misma facilidad que los niños no indígenas. Para mí era muy obvio que eso era imposible, porque los niños indígenas aprendían en el idioma propio, en este caso en Moavere, luego tenían que ir aprendiendo español y luego aprender a escribir y a leer al mismo tiempo. Entonces era lógico que requerían una metodología de enseñanza tipo intercultural bilingüe, pero los maestros mismos no estaban preparados, no habían sido entrenados y lo interpretaban como falta de capacidad de los niños, y eso de por sí va creando una tensión y va creando, conozco personas de cierta edad que me dicen, yo tuve que aprender español a la fuerza. O sea, al entrar a la escuela era tal la presión que yo lo tuve que hacer de una manera muy rápida, y una de las razones que no querían que sus hijos pasaran por esta situación. Entonces, a eso es lo que nos referimos con violencia estructural. No necesariamente la violencia directa de los linchamientos, del Jim Crow, de la separación, pero esa violencia latente que está allí y que en algún momento se manifiesta en movilización social, en conflictividad, en tensión, y que también se puede manifestar a nivel político. Una de las ideas que se me ocurre estando con el Tribunal Electoral es hacer algunos estudios por distritos específicos, porque cuando hacemos el agregado, como dice Marcos, no es tan fácil ver la alineación del voto indígena, pero tal vez si lo separamos en distritos como Changuinola o distritos como Metetí, en Darién podríamos ver, incluso Santa Fe, Veraguas, podríamos ver algunos patrones interesantes. Entonces ahí tenemos un área de investigación fascinante, pero al mismo tiempo relevante. O sea, en Panamá tenemos una urgente necesidad de pensar más en estos temas, porque lo que queremos evitar es el conflicto y el sufrimiento humano. Pero para eso primero tenemos que reconocer que no somos un país tan pacífico, ni tan libre de conflicto, ni tan tolerante como a veces pensamos. Entonces, con eso concluyo mi participación y una vez más, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias al doctor Jordán, excelente exposición, y me recuerda con esto de la violencia estructural, doctor, recordar la violación por género. Definitivamente tenemos que multiplicar las mujeres negras, las mujeres de cierta etnia, por el hecho de ser mujer, son discriminadas. Se les suma si son negras, si son de una etnia en específico y si son pobres. Entonces es un problema latente en la sociedad que realmente tenemos que atacar de alguna manera, ¿no? Y es un asunto poniendo como centro a la mujer que vienen padeciendo de hace siglos, y todavía hasta el día de hoy hay mucho todavía por recorrer, y de la mano, ¿no? De la mano siempre de las políticas públicas que tienen que adoptar los gobiernos
para no mantener esta pobreza? ¿Por qué se mantiene a veces esta pobreza ahí específica donde están las personas afro, las personas indígenas? ¿Por qué las mujeres, los hijos, obviamente, se traduce en un estado de vida de poca dignidad, ¿no? Muchas veces. Entonces, es interesante hacer todos estos estudios. Y bueno, para profundizar, en su momento le tocará el turno a las preguntas para el doctor Jordán. Vamos a iniciar con las preguntas. Aquí tengo unas preguntas que veo que están dirigidas al doctor Marcus. Tengo una pregunta, dice: buenas tardes, ¿qué recomendaría o algún consejo por parte del doctor Marcus para que la raza afrodescendiente de Panamá se empodere o tome conciencia de la situación descrita en la exposición y logre tomar conciencia como grupo étnico para ser un elemento que puede impactar en las reglas del juego electoral, ya sea a través del voto u otras acciones consolidadas, para así mejorar los destinos del país con los aportes que pueda brindar dicho grupo? Para el doctor Marcus. Bueno, es una muy buena pregunta y empezaría con una nota que es importante que definimos bien quién es afro en Panamá, porque podemos ver en muchas encuestas y también con el censo de 2010, y vamos a ver con el próximo censo, que la manera de preguntar la pregunta es muy influyente en quién se responde. Y dentro de eso, en una encuesta que yo hice hace años, yo vi que hay aproximadamente 40% de panameños pueden identificarse en una manera como afro. Si se pregunta como si se identifica como afro, blanco o algo diferente, un gran porcentaje de la población pueden decir afro. Pero dentro de eso podemos ver algunos que se identifican como afro, pero hacen una distancia entre su perspectiva y su vida vivida y otros afros. Como yo soy un poco más claro y pues no vivo la discriminación en la misma manera. Y eso es la clave para movilizar la reconocimiento que las experiencias de afros en total tienen una influencia en la vida personal, aunque no es tan visible, aunque no es tan marcada como en mi país, por ejemplo. Todavía podemos ver en las estadísticas que las personas que sí pueden identificarse como afro sufren de desventajas bastantes. Y pues un reconocimiento de eso es bien importante. Y va a venir de un censo, pero un censo que es hecho bien. Tiene que preguntar en una manera que hace la confianza de la gente, incluyendo los grupos afros que están movilizando para preguntar esa pregunta. Pues eso sería la primera respuesta, que tenemos que entender esa complejidad en la identificación afro, pero también tenemos que desarrollar la conciencia de quién es afro y qué significa. Pero la segunda parte de mi respuesta sería que no podemos hacer una política afro en el entorno electoral sin los partidos. Y podemos ver en las 50, por ejemplo, en las 60, también Dr. Jordan lo dijo en las 70 con el PRD y las indígenas, que necesitamos un partido que está trabajando en movilizar los intereses, están dando propuestas, identificando los problemas específicos que viven los afros, para ganar la confianza de la población, y también para indicar que sí, los comicios es una oportunidad de movilizar por intereses identitarios. Ahora hay movilización fuera de las elecciones. Hay muchos grupos que existen en Panamá que están movilizando por un fin de discriminación racial, pero no están haciendo en los entornos electorales porque no hay la confianza ni el espacio en los partidos
para hacer ese trabajo. Pues eso sería básicamente mis dos respuestas. Sí, gracias, doctor Marcus. Sí, recordándonos ahora que lo escucho hablar de los problemas raciales. Recientemente vimos en Estados Unidos, ¿no? Las políticas de un gobernante que sale, que era Trump, versus las políticas que ahora están adoptando el gobierno demócrata de Biden. O sea, digamos, más participativo de todos los ciudadanos norteamericanos, de los con verdaderamente haciendo valer los derechos de la población negra, que es lo mismo que de la población blanca y todo lo que estén bajo este cielo, ¿verdad? Los mismos derechos. Entonces, definitivamente las políticas a veces se encaminan en una dirección, digamos que de más protección, de más respeto a la vida y a la dignidad humana. Y esto es muy importante. Gracias, doctor. Ahora volvemos con el doctor Marcus, si el tiempo nos da. Tengo otra pregunta ahora para el doctor Jordán. Dice, sobre los conflictos socioambientales, ¿qué relación tienen los grupos indígenas con otros sectores o actores interesados en temas ambientales? Sí, muchas gracias. Yo quería también enfatizar lo que habías dicho. Cuando agregas diferentes capas de discriminación, cuando combina la parte de género con etnicidad, con clase social y muy importante también con inmigrantes, ¿no? Y eso es una mezcla que realmente pone a la persona en gran desventaja. En cuanto a la alineación en partidos políticos y en cuanto a otros aliados, no formalmente partidos políticos, creo que lo que hay que enfatizar es que, primero, la movilización indígena tiene diferentes visiones a lo interno. Eso es muy importante. Desde los que quieren mantener un Estado más próximo a lo que antes era, hasta los que quieren cambios rápidos dentro de su propia población indígena. Entonces hay todo un debate interno muy rico y muy interesante. Y de esa misma manera varían los aliados. El PRD ha sido un aliado muy importante y los hechos son claros. La mayor parte de las comarcas indígenas en los últimos 50 años han sido creados dentro de gobiernos PRD. Sin embargo, como decían en otro chat acá, también hay cierto nivel de alineación con el cambio democrático, lo cual incluso crea una contradicción porque los mayores enfrentamientos fueron durante el cambio democrático, pero por razones muy específicas, posiblemente de redes de ayuda o algo por el estilo, habría que investigarlo con mayor detalle. Hay una fuerza del cambio democrático en ciertas regiones indígenas, sobre todo en el área Ngau. Otros aliados. Los ambientalistas se convierten en otros aliados, pero es muy importante contextualizarlo como aliados. O sea, ni los indígenas se suscriben 100% a la agenda ambientalista, ni los ambientalistas tampoco en algún momento defienden completamente los intereses indígenas, sino que hay una convergencia. Yo pienso que esa convergencia sobre todo se da en la territorialidad. Los indígenas defienden su territorio porque, como bien dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y muchos otros foros, su identidad está atada a su territorio. Es difícil pensar en ser indígena de una etnia en particular sin ese entorno milenario del que proceden los ancestros y toda la cultura se deriva. Entonces, cualquier alteración mayor de ese entorno, una hidroeléctrica, una minería, una ocupación inmobiliaria, tiene un impacto que crea una reacción. Entonces yo creo que por ahí un poco va la alianza con los ambientalistas, pero a lo largo de la tesis de doctorado encontré dos alianzas que veía que eran fundamentales y que no me atreví a discutir en ese momento, pero que como han pasado tantos años y ha sido tan público, hoy día son muy claves para entender la movilización del 2009 al 2002. Uno tenía que ver con el tema sindical, que ya estaba presente en los años 60, pero que seguía presente. Por eso cuando se dan los disturbios de 2010, para mucha gente eran las protestas del Citraibana en Changuinola, pero los que conocíamos el área sabíamos que el Citraibana era más de 90% población Ngau. Entonces al mismo tiempo era una movilización sindical, pero al mismo tiempo era una movilización indígena claramente definida. Igualmente ocurre con la parte religiosa y es bastante compleja. Yo hace años incluso hablaba con Phil Young, cuando todavía estaba vivo, el principal antropólogo de los Ngau, que el tema religioso era clave y se manifiesta en varias congregaciones, no solo la Mamatata, pero básicamente el tema religioso espiritual también se convierte en un marcador étnico y en una forma de acción colectiva y movilización. Ese es un tema que en mi opinión tiene que ser profundizado mucho más en el caso de la población Ngau.
Sí, muy interesante, doctor Jordán, gracias. Interesante lo que está ocurriendo también hoy en día en Chile, por ejemplo, la participación de los pueblos originarios en la construcción de este nuevo pacto social o en los cambios constitucionales que se están haciendo ahora mismo, liderado por una mujer. Entonces, están habiendo cambios, ¿verdad? Quizás no con la rapidez que querramos, pero bien interesantes, muy, muy interesantes. Bueno, vamos con una pregunta, porque el tiempo apremia para el doctor Marcus. Dice así, ¿podría jugar un rol la variable de clase social en conjunto con las variables de raza y etnia para entender la política electoral y partidista en Panamá? Sí, es también una buena pregunta y diría que los variables no, a mi perspectiva no son separados, son juntos. Para entender la construcción de la identidad afro en Panamá, tenemos que pensar en clase, desde los bases, desde la esclavitud, estaba la formación de esos grupos, esas estructuras que todavía nosotros vivimos con esos entendimientos que los rasgos físicos y todo eso asigna a una persona una categoría social como negro y otro a blanco, mestizo o indígena. Y pues desde ahí no podemos hablar de la raza sin hablar de la clase social. Pues pensando en mis investigaciones sobre el clientelismo y la relación entre el color de piel y la compra de votos, uno de los variables muy importantes en Panamá es la clase social en quien es hecho la oferta de un plato de comida o un cambio de balboas por el voto. Pero también hay estereotipos que llevan las características físicas de una persona que llamen la atención de las personas que están comprando votos. Y en mis investigaciones, yo creo que eso es la clave porque vemos el compra de votos en tasas más altas en las comunidades afros, en las comunidades con indígenas, comunidades con personas con rasgos físicos que indican su pobreza, que indican su necesidad. Y esos son, son a mí la misma variable. Aunque pueden ver mestizos pobres y blancos pobres y todo eso, es necesario para tener el entendimiento de la pobreza y su relación con la raza al final para entender cómo están movilizando las comunidades afros sin propuestas, sin distintas visiones de los partidos para movilizar a la gente. Y eso yo creo es clave. Bueno, gracias por la respuesta, doctor Marcus. Aquí tenemos otra pregunta para el doctor Jordan. ¿Cómo la ingobernabilidad actual en la comarca Nove Buglé, promovido por el aparato gubernamental, aporta a la violencia estructural que menciona? Muchas gracias. ¿No? El tema de la ingobernabilidad es un problema bastante agudo. Y yo lo vería más bien como una consecuencia. La manera que se ha estructurado la relación entre la población no indígena con la indígena, sobre todo en el área occidental, nos ha conducido a esta situación de conflicto. El problema es ahora cómo salimos de este conflicto, porque existen, como decía, diferentes visiones dentro de la población Nove. Eso ocurre en los otros grupos, pero el grupo Nove es el más grande de todo el país, es más el grupo étnico más grande de todo el sur de América Central. Entonces, hay mucha variedad de visiones. Ahora, ¿cómo ponerlas todas juntas? Tratando de buscar alguna clase de recomendación, primero hay que darle una primacía al diálogo, que sí es una característica muy propia de las poblaciones indígenas. Entonces, tiene que ser un diálogo abierto y básicamente sin limitantes. Y segundo,
hay que ver cómo de alguna manera se logran acercamientos entre las posiciones. Pero si se trata de resolver rápidamente, no se va a poder resolver, porque hay un decreto del 2010 que se hizo precisamente para tratar de resolver ese problema y fue anulado por la Corte Suprema de Justicia, y estamos en el 2021, 11 años después, y todavía no se ve con claridad qué va a ocurrir. De manera que el tratar de acelerar la resolución en 2010, hoy día me atrevo a decirlo, tampoco lo quería decir en esa época, pero lo pensaba, y yo creo que no ayudó a acelerar nada, más bien ayudó a que fuera un conflicto de larga data, y eso hay que atenderlo y también convocar especialistas, que es uno de los temas también que en Panamá se ha debilitado mucho. Para todos los temas relacionados con grupos culturales, leyes, salud, educación, se necesitan especialistas. Panamá tiene una escuela de antropología que ha tenido pocos graduados porque ha funcionado por poco tiempo, y una persona muy bien preparada en antropología que llegue a Panamá a trabajar, posiblemente va a quedar desempleada por mucho tiempo. Incluso hay leyes que exigen, por ejemplo, en el plano judicial, la presencia de intérpretes, de peritos culturales, pero todo eso todavía no lo hemos desarrollado. Así que parte de construir esa gobernabilidad también va por una mayor inversión del Estado y darle el tiempo necesario a la resolución del conflicto. Jordan, muchas gracias por la participación. Tenemos varias preguntas. El público está animado, les interesa el tema, definitivamente que es apasionante. Tenemos, a ver, varias preguntas. Otra para el doctor. Nos hablan, bueno, usted sería para ambos. Vamos a empezar con el doctor Marcus. Que dicen, ¿es recomendable hacer cambios a la Constitución hoy día, enfocándonos, ¿no?, dentro de la temática? ¿Qué posibles cambios ayudarían a integrar más, a hacer más una sociedad más inclusiva, más participativa de todas las razas, las etnias y de toda la población? Si vemos a otros países en la región, podemos ver unos ejemplos llamativos. Por ejemplo, Colombia, en 1991, hice la estructura para hacer una reforma, uno histórica, en toda la región, de hacer la Ley 70, que creó el derecho de titulación colectiva en comunidades afros, como una refleja de los mismos derechos de las comunidades indígenas en Colombia. Y era algo que sería imposible sin la reforma de la Constitución. Estaba un momento de democratización, de ampliación de derechos, y por eso era una oportunidad de dar derechos. Pero al otro lado de eso, vemos los problemas que siguen estos tipos de reformas sin un esfuerzo estable del Estado. Después de esas reformas que hemos visto en varios países, pero en Colombia está llamativo, hemos visto un tipo de backlash, violencia en respuesta a la implementación de esos derechos. Y eso es algo que podemos anticipar, pero muchas veces las reformas no protegen las comunidades que son los beneficios. Y por eso, desde mi perspectiva, es menos importante de cambiar la Constitución y es más importante hacer las estructuras dentro de los poderes que ya existen, la representación de diferentes grupos afros, indígenas, mujeres, para cambiar la perspectiva de cómo gobierna. Y después podemos pensar y imaginar en las reformas que son necesarias para continuar el trabajo, para profundizar las reformas. Pues yo creo que primero, antes de cambios a la Constitución, son cambios de las estructuras de poder. Muchas gracias, doctor Marcus. Doctor Jordan, su opinión, ¿qué podemos cambiar de la Constitución? ¿Qué debemos cambiar? Es bien interesante porque el cabildeo de parte de los grupos indígenas,
también de parte de los grupos afro, ha sido relativamente exitoso en Panamá en los últimos 20 años. Entonces se han pasado muchas leyes, muchos cambios legales que le dan visibilidad a los grupos que afirman derechos culturales. La parte del gran problema en Panamá es la implementación. Aquí había una pregunta en el chat acerca de la educación intercultural bilingüe. Excelente, perfecto, pero eso requiere toda una capacitación, requiere una inversión de parte del Estado que no se está dando, no está acompañando. Entonces, yo creo que es valioso lograr una discusión constitucional, como bien se mencionó, que la está teniendo Chile, la tuvo Colombia, la tuvo Bolivia, la tuvo Brasil, pero si no se traduce en la implementación de políticas públicas, entonces nos vamos a quedar en algún nivel de formalidad un poco falaz. Entonces, es muy importante que esto realmente se implemente en todas las áreas. Por ejemplo, otra área fascinante es la alimentación. La población indígena tarda a conocerlo, pero tiene toda una dieta, una calidad dietética que no se valora y que se podría implementar. Entonces, hay que ver cómo estas políticas se dinamizan. Había otra pregunta bien interesante, estoy tratando de ver aquí en el chat, donde decía algo... eso es muy importante. Entonces, sumamente importante. La tasa de natalidad o de crecimiento demográfico de la población indígena, por la razón que sea, es mucho mayor que el resto de la población panameña. Entonces, en el último censo, que fue hace ya casi 12 años, ya estaba la población indígena por 12%. Por tanto, hay que anticipar que va a llegar por lo menos al 15%, y yo estoy anticipando que va a estar muy por encima del 15%. Anteriormente ya más de 1 de cada 10 panameños, para hacerlo gráfico, se autoidentificaba como indígena. Y acá dice el doctor Marcus, 4 de cada 10 se estaban identificando como afro, ¿no? Estamos hablando de la mitad de la población. En el censo que se va a realizar en algún momento, es posible que cerca de 1 de cada 5 panameños se autoidentifique como indígena. A eso hay que ponerle atención. A nivel de todo, digamos, los desequilibrios que se pueden dar en la sociedad panameña, de tener un grupo un poco en el margen, a pesar de tener un peso demográfico importante. Y cuando la persona decía que si decidía elecciones, pues yo creo que sí puede tener, con nosotros como politólogos, Marcus, tiene un impacto. O sea, en una elección estrecha, que son las últimas elecciones en Panamá, un porcentaje de esta clase puede virar un resultado. Entonces, ciertamente va a tener mucha saliencia a nivel político el tema étnico indígena en los próximos años. Sí. Gracias, doctor Jordán. Y ahora hablando del tema de las etnias, hubo un descubrimiento que ha estremecido al mundo entero. Ayer estuve escuchando las noticias, lo que pasó, que está descubierto en Canadá, las tumbas de estos cientos de niños indígenas que estaban en unos campos donde eran retirados de su familia, se supone que para darle educación y demás. Entonces se encontraron los restos, las cosas de estos niños indígenas que eran definitivamente maltratados, usados en pruebas de laboratorio. Entonces esto realmente ha vuelto, ha provocado nuevamente, habiendo heridas que ni siquiera aún se pueden decir que están del todo cerradas, ¿verdad? Entonces este es un tema ahorita que ha resurgido y que de gran impacto, ¿no? Y definitivamente ha estremecido no solo a Canadá, sino al mundo entero, con esta temática del trato a las poblaciones de los pueblos originarios, que ha sido que siempre con los claros oscuros, ¿no? Como digo yo, pero que hacen reflexionar mucho al mundo entero. Hay otras preguntas. Aquí, bueno, el doctor Jordan dice, para el doctor Jordan, los informes de pobreza multidimensional en Panamá determinan condiciones de pobreza elevada en las áreas indígenas. Violencia estructural o violencia institucional, ¿se pueden medir en estas condiciones? Sí se pueden medir, pero hay que afinar los instrumentos para que se pueda detectar. Creo que fue en el primer informe de desarrollo humano de Panamá, que creo que fue en el año 2000, cuando ellos se dieron cuenta que había un patrón de falta de oportunidad de los indígenas, se produjo un informe paralelo, que era específicamente de desarrollo humano
de las poblaciones indígenas. Entonces, podemos usar la misma métrica, pero tenemos entonces que tratar de desagregar de alguna manera. Y quisiera invitar, que es otro de los temas, porque generalmente cuando uno trabaja temas de discriminación, temas de separación del otro, uno se sensibiliza a las diferentes realidades. En Panamá resulta urgente poner la atención al asunto de la inmigración, porque también tenemos un porcentaje bastante alto de inmigrantes con toda una complejidad étnica cultural muy propia, y quizás, aparte de un informe separado de desarrollo humano indígena, quizás deba tratar de lograrse un informe de también desarrollo humano de la población inmigrante. Lógico, no se hace fácil por el nivel de clandestinidad, ¿no? Pero ciertamente es una población que está creciendo y volvemos, o sea, si nuestro desarrollo va dejando gente por fuera, eso va a tener un precio para todos. En una presentación en el encuentro de politólogos el año pasado, yo hablé un poquito de la violencia que se daba en las poblaciones indígenas urbanas, ¿no? Áreas de barrios fuertes, barrios duros de indígenas en áreas urbanas en todo el país, incluyendo Ciudad de Panamá. A eso no le podemos dejar de poner atención. Claro que sí. Muy, muy importante, doctor. Bueno, nos quedan pocos minutos, hay un par de preguntas, pero bueno, será en otra oportunidad porque el tema da para mucho, definitivamente. Quiero darle las gracias al doctor Marcus y al doctor Jordán por su participación. Gracias por haber aceptado la invitación del INET, del Tribunal Electoral. Y les quiero dar un minuto a cada uno para ver si alguna idea quieren expresar o no sé, cualquier concepto dentro del marco de esta conferencia que haya quedado, que deseen expresarlo. Doctor Marcos y luego al doctor Jordán. Un minuto para que den su despedida. Gracias. Gracias. Solo quería decir que es muy importante que tenemos estas conversaciones juntos, hablando sobre afrodescendientes al lado de la situación de la comunidad indígena, porque podemos ver que hay muchos enlaces entre las experiencias, entre las formas de movilización, entre los intereses. Y eso es, yo creo, la forma de crear una Panamá igual, junto con la pregunta que yo contesté al primero. Quizás es más importante que tenemos un voto afroindígena en vez de solo un voto afro o solo un voto indígena. Y eso, estoy muy emocionado que estamos en esta conversación juntos. Y espero que podamos continuar la conversación, Dr. Jordan y todos en esa forma. Gracias, doctor Marcus Johnson. Muchas gracias. Doctor Jordan. Sí, la verdad, agradecer a la INET por esta oportunidad, porque es la clase de intercambio, como dice Marcus Johnson, que necesitamos. Generalmente uno se veía en las conferencias académicas, pero eso ha quedado suspendido, y esto es incluso mejor porque también la gente puede escuchar estas conversaciones, ¿no? Entre diferentes académicos trabajando el tema. Como politólogo me alegro que el tema de la política de la etnicidad y la raza se convierta en un tema principal. Antes era un tema de antropólogos y de historiadores, entonces me alegra mucho este intercambio, y solo pedirle al INET que continúe este trabajo en diferentes temáticas, incluso tal vez alguna interacción con estudiantes, por ejemplo, de ciencias políticas o de ciencias sociales. Yo creo que todos nos interesaría mucho que las nuevas generaciones de investigadores y profesionales panameños estén también muy pendientes de estos temas. La verdad que muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias a ambos por su tiempo y por este espacio y por brindarnos estos conocimientos y los aportes que han sido muy valiosos. Muchas gracias. Hasta luego. Tengan buena tarde. Gracias a todos los que están escuchándonos. Gracias.